Ya lo ven, nos acompañan aquí en el estudio en Guayaquil María Paz Gervis, analista política, y también Patricia Estupiñán, periodista, politóloga y directora editorial de Revista Vistazo. A ambas les damos la bienvenida, las gracias por acompañarnos, qué gusto tenerlas acá. Analizar la situación política, Milton, ¿no? Pasan un difícil momento en esta relación entre legislativo y ejecutivo que realmente nunca ha estado bien, que digamos, pero ha tenido sus altos y bajos, ¿no? El gobierno se resiste a quizás analizar un recurso como la muerte cruzada y habla de consensos. Pero es realmente viable, comienzo con usted, Patricia, preguntándole si hay ese camino para establecer esos consensos, restablecer esa relación y que mejore o funcione mejor de lo que hasta ahora se ha dado. Me parece que en este momento se ha deteriorado tanto que al presidente Lasso le quedan dos alternativas: o estar en este tira y afloja 3 años que no veo cómo va a poder, o decretar la muerte cruzada, porque se ve en el legislativo un ánimo de bloquear. Esa ha sido la característica de los legislativos, con excepción del periodo del presidente Rafael Correa, donde eran, en cambio, alzamanos. Y un país no progresa ni con alzamanos ni con bloqueadores. Un país progresa cuando se haya consenso entre las funciones para poder legislar en bien del país. Y eso parece que no existe por el momento en el legislativo, donde cada cual tiene sus propias agendas, cada bloque tiene sus intereses y no son necesariamente los intereses del país. Buenos días, señoras, qué gusto saludarlas. María Paz, voy contigo. Lo que hizo ayer la Asamblea Nacional podría ser quizás la gota que derramó el vaso. El asambleísta de UNES que salió a anunciar claramente cuál es la intención. La intención es llegar al juicio político a todos los miembros del Consejo de Participación Ciudadana. Ya empezaron haciendo a un lado los juicios al Contralor y al Procurador. Quizá eso sea lo que está necesitando el Ejecutivo para llenarse de razones. Buenos días, Milton, Liz, Patricia, quienes nos escuchan. Es un gusto para mí saludarles hoy día aquí, me reciben en Guayaquil. Yo ya no sé qué es la gota que derrama el vaso, pues, Milton, porque si algo nos sorprende la Asamblea es que cada día, cuando creemos que ya hemos visto todo lo impresentable, pues viene con una nueva etapa. Eso sí, hay que reconocerle la capacidad de sorpresa. Sin embargo, yo aquí me permito discrepar. Aun cuando la relación con la Asamblea es ciertamente tensa, la actitud política de la mayoría de legisladores, porque siempre habrá honrosas excepciones por ahí, pero pensando como institución es dramática y tiene trabada la gobernabilidad del país. Pero yo creo que, si bien es cierto, la muerte cruzada es una opción que está establecida, es una institución, yo creo que en esa misma coyuntura política es demasiado peligrosa. Porque aquí el problema que tenemos es la calidad de la representación, y eso no va a variar aun cuando utilicemos esta institución. O sea, la desgracia, para hablar en lenguaje más sencillo, es la calidad de representantes, de políticos y políticas que tenemos, y eso es urgente, porque se llame muerte cruzada, sea ahorita... Un tema importante, María Paz. Tú dices, no sabemos cuál es la gota que derrama el vaso, no sabemos si está derramado hace tiempo, no sabemos si hay vaso. Ese es el problema de la política. A lo mejor el presidente se perdió la oportunidad, con popularidad, cuando la tenía en septiembre del año pasado, de aplicar la muerte cruzada, y a lo mejor ahora estuviéramos ya en proceso electoral. Ahí sí estamos de acuerdo, porque yo creo que cuando tú decías cada cosa que hacen, por ejemplo, lo de las amnistías es impresentable, es institucionalizar la impunidad, es humillar a la ciudadanía y es mandar un mensaje en general al pueblo ecuatoriano, pero sobre todo a la capital, que esto es tierra de nadie, con lo cual la legitimidad de la Asamblea no puede ser peor. Pero después, si nosotros entramos a hacer una medición de correlación de fuerzas, y bueno, yo no manejo encuestas, pero algunas de las encuestas que se leen en el mercado no le dejan al Ejecutivo muy bien situado, con lo cual el remedio puede ser peor que la enfermedad. Ahora, pero partiendo de ahí, entonces, Patricia, si es que por un lado María Paz señala que quizás no hay ese capital político, ¿no? Porque en los números ya no le pudieran dar al gobierno para ir a una muerte cruzada. Desde el gobierno ya ni siquiera, dicen ellos, lo analizan. Más bien, como digo, tratan de irse por una figura de consensos que tampoco se ve viable. Ahora, el modelo, en caso de que se vaya a una muerte cruzada, señalado María Paz, tampoco va a favorecer, porque se va a repetir lo mismo mientras exista quizás el mismo método dentro de la Asamblea. ¿Cuál es el camino entonces, si es que no es aplicar un recurso como la muerte cruzada? ¿Cuál va a ser la vía? Bueno, el presidente ha hablado de una consulta, y esa consulta debería, por principio,
buscar una reforma política para tener mejores representantes. No es posible que en el país siempre pensemos que lo importante es ser notorio antes que tener importancia en sí. Por eso cada asamblea que elegimos es peor que la anterior, porque estamos contentos con elegir el que es popular y no el que está preparado como para el cargo y la función que necesita. Hay proyectos como el de participación ciudadana para cambiar por lo menos los requisitos para los asambleístas y que tengamos una asamblea de personas que tengan conocimientos para la tarea que van a realizar, no improvisados. Y por otro lado, creo que una cosa fundamental es eliminar lo que hoy es el motivo de toda esta discordia, que es el Consejo de Participación Ciudadana, una institución que no tiene razón de ser. La participación no la puede organizar el Estado. Y ahora, como decía un interesante articulista que es Roberto Aguilar, es ahora muy fácil, quiero comprar a 4 y con eso cambio todo el orden institucional del país. Y eso es lo que persiguen los asambleístas, principalmente de UNES, porque quieren hacer tabla rasa de todos los juicios contra su ex líder. Quieren cambiar la narrativa para ver si pasa lo que ha pasado en Brasil, donde hoy Lula es candidato, y vender la idea de que Lula fue una víctima. No, señores, a Lula se le anularon los juicios por un tecnicismo. Eso no significa que no fue culpable. E igual pasa con Evo Morales. Entonces, eso es lo que quieren. Patricia, buscan eso aquí, Patricia, buscan un tema de anulación de juicios, buscan una destitución del presidente. Es lo que se busca por parte, y me estoy poniendo de un lado, porque recogiendo las sospechas que tiene el Ejecutivo piensa que hay una operación de desestabilización. ¿Pero por qué lado? Yo creo que el objetivo es cambiar el Consejo de Participación Ciudadana para, con una mayoría afín a ellos, como la tenían antes, porque hasta entonces, hasta que quien presidía el Consejo era la señora Sofía Almeida, todo estaba perfecto. El problema se agudiza cuando cambia la mayoría en ese Consejo. Y entonces, ¿por qué? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es tener a las personas que tienen los organismos de control para invalidar lo que ha pasado. Y eso no lo podemos permitir, porque ese es el camino a la impunidad y Ecuador seguirá siendo subdesarrollado mientras la impunidad sea lo que nos rige. Por eso es tan impresentable lo que ha hecho la Asamblea Nacional. Impunidad en paquete. Podemos quemar una contraloría, podemos destruir fincas, podemos intentar votar a un gobierno y aquí no ha pasado nada, era una protesta social. Señores, vean el ejemplo de Estados Unidos. Todas las personas involucradas en el caso del Capitolio han recibido juicios, están condenados. Uno tiene derecho a la protesta siempre y cuando la protesta sea dentro de la ley, pacífica. Ahora, María Paz, bueno, y aquí hemos hablado de lo que está pasando con el Consejo de Participación y hacia dónde podrían encaminarse las cosas al querer ahora adelantar ese juicio, ¿no? Pero leí un análisis ayer donde decían que parece que un fragmento de la Asamblea más bien pudiera estar encaminando o empujando al gobierno, al presidente, a tomar esa decisión de ir a una muerte cruzada, porque ellos sí están confiados en los resultados que pudieran darse después de esa muerte cruzada, cosa que el gobierno quizás ahora siguiente no tiene los números que lo respalden. ¿Pudiera ser también parte de una estrategia? No estoy tan segura, o sea, no conozco la verdad. No sé si es que realmente dentro de la Asamblea existe ese movimiento, porque esa es la otra cosa que dificulta tanto la gobernabilidad, inclusive para quienes tratamos de entender como ciudadanos, ciudadanas, yo desde las universidades, asumiendo nuestro rol de participar en el debate público, que no tenemos partidos políticos, pues, que no existe no está institucionalizado, no sabemos cuáles son los principales líneas ideológicas o las motivaciones que tiene determinada agrupación política. Un poco en la línea de lo que Patricia planteaba, es esta coyuntura y esta práctica de interés, que es lo que ha marcado la tónica del devenir político nacional. Y eso es dramático y, entre otras cosas, deriva precisamente de lo que estamos hablando, de la estructura jurídico-política del Estado.
Entonces ahí tenemos una camisa de fuerza, ¿no es cierto? Entonces decimos, bueno, ¿qué hacemos? ¿Es la desesperación? Decir, bueno, vamos a la muerte cruzada. No, planteemos una reforma política. Yo he escuchado al Ejecutivo en distintos espacios, me parece que ellos van por esa línea, por la reforma política. Yo creo que esa es la salida con toda la dificultad que esto implica. Porque, por poner un ejemplo, hablemos del famoso Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, en lo que creo que estoy de acuerdo en que ciertamente es ahí un aborto jurídico que no sabemos cómo mismo funciona, ¿no es cierto? Que rompe el esquema de pesos y contrapesos que debe haber en un régimen democrático, ¿no es cierto? Recuerden que ya hubo una iniciativa que se recogió un montón de firmas, había una voluntad ciudadana y la asamblea anterior se hizo el de la vista gorda, ¿no es cierto? Utilizaron estas artimañas jurídicas para no calificar. Pero después se fue a una consulta a la Corte Constitucional y ahí fue muy claro, para hacer esa reforma, eso es una reforma parcial y eso se requiere de una consulta, pero también se requiere de debate y de aprobación en la Asamblea con una mayoría. Con lo cual, por ahí es difícil. Pero aquí me atrevo a decir que quienes han asumido esta responsabilidad tienen que venir con planteamientos creativos. También creo que es momento de dar pelea. ¿Y dar pelea en qué sentido? En la lid jurídica y de la democracia, que es la única que conocemos algunos de nosotros. Yo tengo confianza en que el gobierno nacional, el Ejecutivo, siga dando pelea en la Asamblea con razones jurídicas, con transparencia y donde quienes estamos en otros espacios, desde la sociedad civil, desde quienes hacemos opinión pública, seamos garantes de ese espacio, ¿no es cierto? Pensemos que debe haber reformas con todas las limitaciones que tiene la ley, porque la Constitución tiene absolutamente coartado este sistema de gobernanza, pero tendrán que plantear ahí sí el Ejecutivo cuáles son las posibles vías de esa consulta y cuáles son las preguntas. Va a ser una tarea titánica, porque eso lo hemos escuchado al presidente, si no me equivoco, esta semana habló nuevamente de una consulta y sería muy interesante que se oxigene, que se creen válvulas de escape en la medida de lo posible. Ahora, veamos desde el otro lado. Tampoco es que el Ecuador tenga un gobierno como el de Islandia. El presidente Lasso tiene que corregir muchas cosas. Es decir, hay acciones del gobierno o inacciones del gobierno que también despiertan a la oposición política y le dan motivos. Patricia. Claro, el gobierno ha tenido unas fallas importantes y ha ido por esas fallas minando a algunas de las personas, de los grupos que le apoyaron. Creo que ese veto a la ley de aborto le ha quitado la legitimidad de que de alguna manera tuvo en grupos femeninos que, si bien no son votantes mayoritarios, porque las mujeres también están divididas con respecto al aborto, pero por lo menos son personas que tienen posiciones y que levantan mucha opinión pública, y creo que esa es una de las fallas. Pero creo que tiene otra falla grave, es que a estas alturas ya es un daño, la gente está agobiada con la delincuencia y no se ve camino de solución. O sea, todos los días robos, todos los días asaltos, todos los días muertos. No es posible que nos comencemos a acostumbrar de que cuelguen cadáveres, como ocurrió en Daule y como ocurrió en Cañar. El problema de la delincuencia todavía el gobierno no le acierta. También en la ley tributaria afectó a una clase media que está resentida. Y en eso copartícipe también es el legislativo, porque si el gobierno mandó un proyecto de ley, ¿por qué no hicieron las reformas para que no sea tan draconiana con los sectores medios? Entonces, no, siga, Patricia. Sí, entonces todas estas cosas le han ido minando el capital político a Lasso. Y eso le hace difícil optar por una muerte cruzada, porque probablemente la perdería. Vamos a hacer una pausa en este momento. Tenemos que obligatoriamente ir a este corte, pero enseguida regresamos y continuamos con este análisis. Ya volvemos. 48 continuamos y me quedo con las últimas palabras de Patricia. El presidente Lasso tiene que corregir, tiene que rectificar, está minando él mismo su capital político.
Pero, María Paz, el presidente más o menos está entrando en un callejón sin salida en el que podríamos decir o matar o morir. Estoy de acuerdo, es un callejón sin salida que tiene dos orígenes. La primera, como ya hemos mencionado, la naturaleza política y de la representación. Es decir, con la asamblea que tenemos tampoco se le ha puesto fácil y con la coyuntura nacional. Pero después de aquí sí también ha sido un escenario que el mismo gobierno nacional se lo ha planteado. En la misma línea de lo que Patricia afirmaba, yo identifico como la principal debilidad del gobierno nacional su incapacidad de dar lectura al país donde se encuentra. Vamos a ver. En el Ecuador conviven varios Ecuadores y quien está gobernando no puede tener la ignorancia sobre el tema. El veto parcial frente a la ley de suspensión del embarazo de manera voluntaria en casos de violación es una clara lectura de eso. Da la sensación muchas veces cuando uno lee la redacción que viene del Ejecutivo que no conocen el Ecuador donde están, que no conocen la realidad de la mujer ecuatoriana, de las niñas, que no conocen cifras, que no saben que es tan dramática la situación, que en este país lamentablemente eso nos rompe el corazón, pero tenemos que reconocerlo en voz alta. A las niñas y a las niñas pobres y a las niñas de la ruralidad están expuestas en mayor medida a violaciones. También niñas de ciudades, de otros estratos sociales, por supuesto. La realidad es que en este país las niñas mueren todos los días por estar sometidas a embarazos no deseados, por supuesto, porque son niñas. Y más allá de este fenómeno, por poner el ejemplo del escándalo de esta semana, de este fenómeno de salud pública, de seguridad ciudadana, que constituye un drama para la sociedad ecuatoriana, en la redacción de ese veto se envía un mensaje que es mortal para el ejercicio de la ciudadanía de nosotras las mujeres, porque se exige que, entre otras cosas, para poder ejercer un derecho, tú tienes que, además de la denuncia, tú tienes que contar con una declaración juramentada. ¿Qué implica esto? Que el Estado ecuatoriano, y en este caso el gobierno nacional, nos está diciendo a las mujeres ecuatorianas que no nos cree, que la mujer, como todo nos cuesta el doble, también tenemos que validar nuestra denuncia y el ejercicio de nuestros derechos. Entonces, volviendo a la idea inicial, este mensaje tan violento contra la mujer ecuatoriana es una mancha más al tigre, en que el gobierno nacional demuestra que no conoce la realidad del país donde está gobernando. Yo, con mucho respeto y con mucha humildad, le invito una vez más a quienes nos gobiernan que se acerquen a ver cuál es la realidad del Ecuador. En la línea de lo que Patricia señalaba muy acertadamente, es lo mismo que pasó con la reforma tributaria, es lo mismo cuando se intentan hacer reformas en materia laboral. Creo que ahora tienen nuevamente una iniciativa y se olvidan de sentarse a conversar con los gremios, por ejemplo. Cuando todos los gremios de la producción denunciaron públicamente que no fueron ni siquiera invitados a la mesa. Aquí no se trata de un toma y daca, precisamente eso es lo que no queremos y lo que no puede pasar, y es lo que estamos viendo. Pero ahora ustedes han señalado, ambas lo han hecho, ¿no? Una falta de sintonía con la realidad nacional, a eso se suman los bloqueos que tiene cuando envía sus proyectos para dar camino a ese plan de gobernabilidad. Y que se encuentra con esa barrera en la Asamblea. Y usted, Patricia, comenzaba diciendo, aquí la salida, porque faltan 3 años de gobierno, es una muerte cruzada. Analicemos qué pasa. Si es que el gobierno revé su postura actual y dice, vamos a ir a una muerte cruzada, ¿qué gana en esos 4 o 6 meses que gobernaría por decretos para después ir a unas elecciones? ¿Cómo se pintaría ese panorama? ¿Cómo avanzaría él dentro de su plan de gobierno? Bueno, de todos modos, no es que él coge y dicta las leyes. Tienen que ser aprobadas por la Corte Constitucional. Entonces, a lo mejor en 6 meses él no puede armar su plan de gobierno y no podemos ver resultados. Entonces, se desgastaría más, a mi modo de ver. Él no la tiene fácil, pero por algo buscó la presidencia. Él no la tiene fácil. Y la muerte cruzada es un riesgo demasiado grande, me parece. Lo que él debería hacer es buscar una reforma política para que a través de esa reforma política cambiemos las circunstancias actuales. ¿Pero contaría con el respaldo ciudadano para dar pasos a reforma política, siente usted, en este momento? Yo pienso que sí. No contaría para que él se convierta en un dictador civil, que es lo que significa la muerte cruzada, pero yo sí creo que contaría con el apoyo de la gente que está harta. La Asamblea tiene 85% de imagen negativa según el Latino Barómetro. Es la peor institución del país. Entonces necesitamos cambiar cómo se eligen y a quiénes elegimos para cambiar el país.
No basta con un presidente, no basta con un cambio de presidente, hay que cambiar el sistema. Y ese es el desafío. Entonces, claro, Patricia, ahora, digamos que no vamos por la muerte cruzada, puede, como usted decía, el remedio ser peor que la enfermedad. Un ejemplo de lo que pasó, así fue en el Perú. El presidente Vizcarra disuelve el Congreso, cuando viene un nuevo Congreso, terminan destituyéndolo a él. Y la crisis que se armó en el Perú, que tuvo 3 presidentes en 2 días, puede pasar lo mismo acá. Puede haber una reacción social, puede que si lo disuelve Lasso no gane las elecciones, varias cosas. Pero entonces, ¿cómo consigue la viabilidad política? ¿Sentarse a dialogar? Lo está haciendo aparentemente. ¿Le falta habilidad política? A lo mejor sí, para tener las mayorías en la Asamblea. Y la otra es repartir, o sea, irse por el lado de la corrupción. No hay muchas salidas para lograr hacer entender que sus proyectos son importantes para el gobierno, por lo menos. María Paz. A ver, bueno, como el escenario es dramático, ¿no? Desde aquí lo que nos quedaría es colgar las botas, de irnos y no tenemos a dónde, porque este es nuestro país, porque hay que lucharlo y porque también quien asume esta responsabilidad no le puede quedar grande el papel. Aquí esta no es una posibilidad, ¿no es cierto? Entonces aquí son responsables por acción y por omisión. Entonces sí, ciertamente nos enfrentamos a un escenario político adverso. Ciertamente nos enfrentamos a una estructura jurídico-política que plantea la Constitución de 2008, que tiene muchas vías cerradas. Pero bueno, ese es el arte de la política, ¿no es cierto? Y por eso es que hay unos políticos y son pocos y son los elegidos y las elegidas, ¿no es cierto? Entonces en la política lo que nosotros esperamos es que creen puentes y si llegaron a la presidencia en un momento adverso, pues tienen que tener capacidad, si no, no estarían ahí. Y yo mencionaba que una de las debilidades principales ha sido esa incapacidad de leer la realidad nacional y de crear puentes con los distintos sectores. Y esto precisamente no es el toma y daca, pues, que es lo que un poco ya hemos visto en la Asamblea. Y ya les quedó claro que por ahí no va la cosa, pues. Fíjense ustedes que en esta dramática e injusta amnistía precisamente se salvó, entre otras cosas, del pellejo de la presidenta Guadalupe Llori, con lo cual vimos que entraron a negociar torpemente y los resultados fueron torpes e ineficientes. Pero entonces yo planteo que aquí en primer lugar debería establecerse las grandes prioridades nacionales, porque sí, es cierto que la sociedad en general no estamos satisfechos con el modelo, pero también es irreal ofrecer una reforma que no va a ser plausible con el marco normativo que tenemos, que va a generar mucho gasto y que entran en una dificultad de comunicar a la gente y otra vez a la lid de la campaña política. Habrá reformas urgentes, pero también creo que es importante establecer prioridades. Vamos con cosas sencillas. Prioridad, derechos de igualdad para hombres y mujeres. Ya se comieron esa carta, todavía pueden rectificar. Segunda prioridad, la violencia, el fenómeno de la seguridad es real. Tenemos una crisis de seguridad dramática. ¿Qué ha pasado con las cárceles? ¿Qué ha pasado con los centros de rehabilitación? Aquí pasan tantas cosas en el Ecuador que simplemente de un día a otro nos vamos olvidando todos los dramas y todos los focos abiertos. Pues confío en que el gobierno nacional no se ha olvidado. Nos encantaría saber a la ciudadanía qué medidas se están tomando. Tercer lugar, el desempleo. Eso es real. Cuarto lugar, la salud. No es posible, como hemos visto en los reportajes, el padecimiento que se sufre al ser ecuatoriano y querer tener acceso a salud. Si es que se enfocaran en proyectos específicos donde no se va a cambiar la realidad con una varita mágica, y eso debemos asumir como ciudadanía, sería importante tener un discurso transparente, cercano y con metas claras. Esas son las conclusiones de María Paz. Patricia, nos quedan 30 segundos, pero sus conclusiones también de quizás cuál es ese camino que por el que debe ir el gobierno en esas rectificaciones casa adentro también para poder salir de esta crisis en la que se encuentra en el actual momento. Yo considero que coincido con María Paz. El gobierno tiene que mirar a la gente, que es más allá del eslogan, el gobierno del encuentro. Ese encuentro no se ha dado y en un encuentro fallan los dos que quieren encontrarse. Entonces, pero el gobierno, que es el que tiene el sartén por el mango, tiene que acercarse a la gente, tiene que ver cuáles son sus prioridades y tiene que tratar de resolverlas. Y capacidad la tiene, lo demostró con las vacunas. Nos estamos olvidando de eso, ese era un paso importantísimo para la salud. Ahora vamos a ver cómo le va con la entrega de medicinas, que es el otro gran drama. Y enfocarse en esos procesos para ir ganando de nuevo algo de la confianza que ha perdido y comunicarse mejor. Bueno,
este análisis sirva para que los políticos, por lo menos los que vieron, hagan conciencia. Son las 7:58. Gracias, María Paz Hervis. Gracias, Patricia, por habernos acompañado el día de hoy. Despedimos, vamos a la pausa. ¿Qué hacemos? Cuente. Nos despedimos y vamos a la pausa Gracias. y de ahí ya vienen las noticias locales. Que tengan un buen fin de semana. En ese orden. Gracias, Luis.